Buenas noches, jóvenes. El tema que vamos a empezar a ver en el capítulo 8 es el tema de disoluciones. Recuerdan que sobre este tema hablé en la introducción cuando vimos a la clasificación de la materia según su composición, que se dividía en sustancias puras y mezclas. Dentro de las mezclas teníamos la clasificación de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son pues las disoluciones, para lo cual dije que había un capítulo especial para estudiar. Esa es la primera clase de 3 que vamos a ver, de las cuales vamos a ver concentraciones cualitativas, concentraciones cuantitativas, concentraciones químicas. Por lo tanto, esta presentación es la primera de 3 para poder completar el capítulo 8. Desde pequeños nosotros hacemos mezclas en nuestra casa, nuestras mamás hacen mezclas todo el tiempo cuando cocinan. Por ejemplo, si en nuestra casa queremos hacer una limonada, nosotros lo que estamos haciendo en realidad es una mezcla. ¿Por qué? Porque estamos combinando 2 o más sustancias. Por ejemplo, combinamos agua, azúcar, combinamos el limón. Eso es hacer una mezcla, la combinación de 2 o más sustancias. Hay que tener claro que cuando hacemos una mezcla, los componentes de la misma no se mezclan químicamente, es decir, no llevamos a cabo una reacción química al momento de hacer una mezcla. Los componentes simplemente se mezclan de manera física. Para separarlos, por lo tanto, también necesitamos métodos físicos, no reacciones químicas, como en el caso de los compuestos que se forman por medio de reacciones químicas, y para poder desintegrar un compuesto químico también necesitamos de una reacción química. Las mezclas homogéneas, que son las que se centra el capítulo principalmente, entonces, son aquellas que tienen una sola fase. Es decir, la composición de toda la mezcla homogénea es uniforme en todas sus partes. No podemos saber dónde hay uno de los componentes y dónde están los otros o el otro. A eso se refiere homogénea. ¿Se acuerdan? Yo siempre mencioné como ejemplo al Listerine, que no podemos saber dónde están sus componentes, los ingredientes que lo forman, y podemos inclusive ver a través de ellos. Eso es una mezcla homogénea. O el desinfectante de piso, de esos que traen hasta colorcito, pero no podemos saber en dónde están las diferentes sustancias que se mezclaron para formar al desinfectante de piso. Otra característica importante de las mezclas homogéneas es que se puede ver a través de ellas y que pueden tener color. Mientras que una mezcla heterogénea son aquellas que tienen más de 2 fases. Es decir, en esta sí podemos apreciar dónde está uno de sus componentes y los demás. Dentro de las mezclas heterogéneas, las más comunes para poder entenderlas son, por ejemplo, con las que convivimos diariamente o algunas veces en la vida, como por ejemplo una sopa de verduras. Nosotros podemos saber dónde está la verdura, las clases de verdura que tiene, el agua, inclusive hasta podemos saber dónde hay parte de el consomé que tal vez sea utilizado para darle sabor a la sopa. O una pizza, por ejemplo, podemos saber dónde están sus componentes. En las mezclas heterogéneas, entonces, sí podemos saber en dónde están cada uno de sus componentes o la mayoría de ellos. Tiene varias fases también. Por ejemplo, si tratamos de mezclar agua y arena, podemos saber dónde está la arena, dónde está el agua. O a veces cuando mezclamos algunos aceites, como las emulsiones, y dejamos que reposen, podemos ver dónde está el aceite, dónde está la parte soluble de la mezcla. Estas son las mezclas heterogéneas. Estas se dividen en suspensiones y coloides. Es una parte que está al final de este capítulo, de lo cual no vamos a hacer parte práctica, pero sí vamos a conocer las características de estas. Por ejemplo, las suspensiones, que sus partículas pesan mucho y por eso al mezclarse con un disolvente, las partículas del sólido precipitan. O por ejemplo los coloides, que sus partículas no pesan tanto, pero se pueden visualizar en una mezcla. Por ejemplo, una mezcla de polvo
que podemos ver a través de un rayo de luz. Algunas veces han visto partículas flotando en el aire. Ese es un coloide. Como sus partículas no pesan tanto dentro de la mezcla, no podemos visualizar las partículas de polvo flotando en la mezcla, que en este caso sería el aire mezclado con las partículas de polvo que no pueden asentarse en el piso o precipitarse en el piso, y por eso las vemos flotando a través de un rayo de sol. A ese se le llama, por ejemplo, el efecto Tyndall. Esas son clases de mezclas heterogéneas, como dije antes, y no solo las veremos de manera cualitativa, no la veremos de manera cuantitativa. Las suspensiones, pues como dije en la diapositiva anterior, son una clase de mezclas heterogéneas. Pueden contener 2 o más componentes en las que las partículas son tan grandes y por eso precipitan. Un ejemplo claro de suspensiones son los antibióticos, por ejemplo, que son suspensiones que se preparan con agua, agregándole agua al polvo que se compra, se agita bien y posteriormente se guarda en el refrigerador. Después de unas horas, si nosotros apreciamos esta suspensión, ya no es homogénea. Se puede visualizar que las partículas de la suspensión precipitaron o se fueron al fondo. ¿Esto por qué es? Porque la mezcla es una suspensión y sus partículas pesan tanto que precipitan o se van al fondo del recipiente. Una horchata, también si la dejan ustedes reposar después de un tiempo preparada, las partículas del arroz o de la horchata se van a ir al fondo del recipiente que lo contenga, y esto es por la misma razón. Las partículas que forman esta mezcla pesan tanto que puede uno apreciar dónde están las partículas más pesadas y dónde está la fase líquida de la mezcla heterogénea, que es una suspensión. Otra característica importante de las suspensiones es que como sus partículas sedimentan, entonces las podemos separar a través de un filtro, utilizando una membrana o un filtro. Y lo que precipita pues quedaría retenido en el filtro, que puede ser de papel o de tela, en fin, de cualquier índole. Soluciones o disoluciones. Entonces, las mezclas homogéneas, dije, son llamadas también disoluciones o soluciones. De las 3 formas le podemos llamar a las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas no podemos visualizar en dónde se encuentra una sustancia y la otra. Y una característica bien particular es que sus partículas no sedimentan como en el caso de las suspensiones, o no flotan tanto como en el caso de los coloides, porque el diámetro de las partículas que conforman las disoluciones, que pueden ser partículas atómicas o iónicas o moleculares, varían del 0.1 al 1 nanómetro, o sea, son lo suficientemente pequeñas como para distribuirse dentro de toda la disolución y homogenizarse. Como pudieron apreciar en la diapositiva anterior, ya aparece el término solvente y soluto. ¿Qué es esto? Estos son los 2 términos con los que se nombran las sustancias que se mezclan para formar una mezcla o una disolución, una mezcla homogénea o una disolución. El solvente regularmente es el que está en mayor cantidad y es donde se disuelve el soluto. El soluto regularmente es el que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve en el solvente. El solvente también se puede llamar disolvente. Regularmente el disolvente universal es el agua, por ser el disolvente polar, pues más fácil de conseguir. Bueno, y es el disolvente universal polar. Para disolver sustancias apolares se necesitan de disolventes orgánicos. Y me refiero a que el solvente regularmente está en mayor cantidad, porque hay excepciones en las que hay libros que utilizan, por ejemplo, ejercicios
haciendo referencia a que el disolvente y el soluto se encuentran en igual proporción en el 100% de la disolución. Esto significaría que el solvente es el 50% en volumen o masa, y el soluto sería el otro 50% para formar el 100% de la disolución. En esta imagen que tienen en la diapositiva, ustedes pueden apreciar que las bolitas o perlitas celestes estarían representando al disolvente o solvente, mientras que las anaranjaditas estarían representando al soluto. Como pueden ver, las celestes son mayor cantidad. Eso significa que hace referencia a que regularmente es el que está en mayor cantidad en una disolución o una solución o una mezcla homogénea, que para el caso los tres términos significan lo mismo. Hay que tener en cuenta que para que se forme una disolución o solución, la mezcla o los componentes de la misma deben llenar ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? El soluto y el solvente deben ser afines. Esto significa que si la mezcla se va a dar, tiene que tener un soluto polar y un solvente apolar también para que pueda formarse la mezcla. O para que la mezcla se dé, el soluto podría ser apolar, pero el solvente también debiera ser apolar. De lo contrario, la mezcla no se llevaría a cabo. Tener en consideración también que al principio debe haber la suficiente energía que separe a las partículas del soluto entre sí y que separe a las partículas del solvente entre sí. Ya separadas estas, podrían juntarse las partículas del soluto con el solvente e interactuar para formar la disolución. Posteriormente, esto significa que la atracción entre las partículas del soluto y el solvente debe ser mayor que la atracción propia de las partículas del soluto y la atracción propia de las partículas del solvente. Es decir, la atracción al final entre las partículas del soluto y del solvente vencen a la atracción propia de las partículas de los dos que formarán la disolución, soluto y solvente. Solvatación. Este término hace referencia al proceso mediante el cual un soluto es rodeado por las moléculas del solvente y lo disuelve. Este término también puede ser llamado hidratación cuando ese solvente que rodea a ese soluto es agua. En este caso, entonces, es cuando se llamaría hidratación, cuando el solvente es agua. Y cuando el solvente es distinto al agua, entonces se llamaría solvatación al proceso en el que las partículas del solvente rodean a las partículas del soluto, como se puede apreciar en el dibujo que tenemos acá abajo. Las bolitas azul y la bolita amarilla representan dos partículas del soluto que están siendo rodeadas por las partículas del solvente, que en este caso, como el proceso es la hidratación del cloruro de sodio, entonces el proceso se llama hidratación. Si el solvente fuera otro distinto a agua, entonces el proceso en este caso se llamaría solvatación. En esta gráfica podremos apreciar las clases de disoluciones que podemos formar. Tenemos que tener en cuenta que quien define cuál será la consistencia final de la disolución es el solvente. En este caso, por ejemplo, cuando el soluto es un gas y el solvente es un gas, que sería la primera clase de disolución que tenemos en la gráfica o en la tablita, la consistencia final de la disolución es un gas. Veamos, tenemos tres posibles formaciones de disoluciones líquidas, la segunda y la tercera. Son líquidas porque, si se dan cuenta, el solvente en ambos casos es líquido. Quien está cambiando es el soluto, que puede ser un gas o un líquido. Y la tercera opción que tenemos en la segunda, tercera, cuarta, en la cuarta fila, que también tenemos una disolución líquida, vemos que el soluto es un sólido, pero el solvente sigue siendo un líquido. Entonces, ¿quién define cuál será la consistencia final de la disolución?
es el solvente. Podemos tener disoluciones líquidas con cualquiera de los 3 estados de la materia como soluto, gas, líquido y sólido. Pueden formarse disoluciones líquidas siempre y cuando el solvente sea líquido. Y podemos tener disoluciones sólidas cuando tenemos como soluto a un líquido o a un sólido. Si el soluto es un líquido y el solvente es un sólido, la disolución tendrá una consistencia final sólida, ya que esta lo define el solvente. Y si el soluto es un sólido y el solvente es un sólido, la disolución final tendrá una consistencia sólida. Una vez más, quien define cuál será la consistencia final de la disolución es el solvente. De esta tablita he sabido sacar unas preguntas para ver si ustedes han logrado captar cuál es la consistencia final de una disolución, si el solvente es un líquido o si es un gas o es un sólido, para ver si logramos comprender que no importa quién sea el soluto, al final quien define la consistencia final de una disolución es quien sea el solvente o el estado del solvente. Características de las disoluciones líquidas. Las soluciones generalmente son transparentes, se pueden ver a través de ellas, aunque a menudo poseen color, como ya lo expliqué en las diapositivas anteriores. En el caso de las disoluciones líquidas, los solutos no se sedimentan bajo la influencia de la gravedad y no pueden ser separadas mediante papel filtro. Como dijimos antes, el soluto queda distribuido uniformemente dentro de la disolución, que no vamos a poder saber en dónde están las partes del soluto y por lo tanto no las podemos separar por medio de ningún filtro, ni ninguna colación, ni ningún método de separación de mezclas. Solubilidad. La solubilidad es un término bien importante, lo veremos nuevamente cuando veamos concentraciones cualitativas. La solubilidad describe a la cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de solvente. Es decir, nosotros podemos saber que la sal se disuelve en el agua, por ejemplo, pero ¿cualquier cantidad de sal es posible que se disuelva en una cantidad determinada de agua? No. Por muy afines que sean este soluto y este solvente, es decir, la sal y el agua, no cualquier cantidad de sal puede ser disuelta en una cantidad X de agua. Es decir, hay un límite de solubilidad, a eso se refiere el término. Por ejemplo, es posible que media cucharadita de sal se disuelva en un vaso con agua, pero ¿media taza de sal puede disolverse completamente en un vaso con agua? No. ¿Por qué? Porque superamos el nivel de solubilidad de este soluto en esa cantidad determinada de agua. Entonces, la solubilidad es el límite que tiene una sustancia para disolver a otra, o la cantidad determinada de limitante de disolvente que puede disolver a otra, que sería el soluto. Generalmente esto se expresa como la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en 100 gramos de solvente a determinada temperatura, y pues la temperatura de laboratorio para poder trabajar disoluciones, la temperatura estándar sería de 20 grados centígrados para poder hacer este tipo de determinaciones de solubilidad de sustancias en determinados solventes. Tipos de solutos. ¿Quiénes pueden ser solutos? Los solutos pueden ser sustancias iónicas. Las sustancias iónicas son aquellas sustancias que se forman con un ion metálico y un anión poliatómico, por ejemplo el cloruro o monoatómico, por ejemplo el cloruro de sodio, o por ejemplo el nitrato de sodio. Estas son sustancias iónicas que sabemos que se forman por medio de enlaces iónicos. Este tipo de sustancias pueden ser disueltas en solventes polares. ¿Por qué razón? Porque las sustancias iónicas tienen un polo positivo, que sería el catión, y un polo negativo, que sería el anión. Perfectamente
presentando un polo. Eso significa que la sustancia es polar y por consecuencia pueden ser disueltas en solventes polares. Para que esta disolución se forme, se tiene que vencer la fuerza de atracción entre ese catión y anión que forman a las sustancias iónicas, y la atracción entre la sustancia polar y las partículas de la sustancia iónica deben ser favorables y superar la atracción que existía dentro de la sustancia que formaba el soluto. Las moléculas de soluto y de solvente deben atraerse mutuamente para poder interactuar y por consecuencia formar al final la disolución. Solubilidad de los compuestos iónicos. A pesar de ser iónicos y tener un polo, no todos los compuestos pueden solubilizarse en disolventes polares. Los compuestos iónicos que sí se disuelven en compuestos polares, como el agua, son las sales que generalmente contienen a los iones litio, sodio, potasio, amonio y nitrato. El litio, que es el primero, sodio, que es el segundo que aparece ahí, el ion potasio, que es el tercero, el ion amonio, que es el cuarto, y el ion nitrato, que es el quinto que aparece ahí. Pero las sales que contengan ion cloruro, ion bromuro o ion yoduro y que están combinadas con plomo, con plata o con mercurio, no son solubles en agua. Es decir, para que un ion o un compuesto iónico sea soluble en agua, no tiene que estar combinado ni con plata, ni con plomo, ni con mercurio, porque de lo contrario, aunque sea una sustancia iónica, no se disolverá en solventes polares. Por obvias razones, son compuestos, metales iónicos muy pesados. Otro tipo de solvente que puede formar disoluciones son las moléculas. Cuando el soluto es una molécula y este se disuelve en agua, la molécula se hidrata y de esta forma pues se formaría la disolución. Este es el caso de la sacarosa o de la sucrosa, que es la que se presenta en el ejemplo en la fotografía. Lo que hace el agua al mezclarse con sacarosa, que es el azúcar de mesa, o sucrosa, que es la que se está presentando en el lado diapositiva, es que la molécula de agua viene y rodea las partículas del azúcar y la disuelve, y así se forma la disolución o solución. Una de las reglas bien usadas en química es que esta que dice, lo similar disuelve a lo similar. Es decir, para que una mezcla se dé, una disolución se forme, el soluto y el solvente deben de tener las mismas características químicas. En este caso, si el soluto es polar, el solvente deberá ser también polar, y si el soluto es apolar, el solvente deberá ser también apolar para que la disolución se pueda formar. De tal cuenta que tenemos como solvente polar universal el agua, y como solventes no polares tenemos en esta tablita dos ejemplos, que podría ser el aceite o el cloroformo. ¿Qué factores pueden afectar la formación de una disolución? Como primer punto tenemos la naturaleza de los componentes. Vamos a repetir un poquito sobre esto. Los compuestos iónicos, por ser polares, ¿verdad?, se disolverán en sustancias polares, mientras que un compuesto iónico no podrá disolverse en un solvente apolar. Con esto caemos a la regla general que lo similar se disolverá en lo similar, lo polar en lo polar, lo apolar en lo apolar. A eso se refiere la naturaleza de los componentes, es decir, las características químicas de los componentes que formarán la disolución. Otro factor que puede afectar el proceso de formación de una disolución es la presión. Las soluciones que contienen solamente líquidos y sólidos no son afectados por los cambios de presión. Sin embargo, cuando las soluciones se forman con un soluto que es un gas y un líquido
que sería el solvente, sí sufren un efecto apreciable. Para poder hacer que el soluto gaseoso se inserte dentro de la disolución o del solvente, que sería líquido, necesitáramos aplicar presión, ya que por la cinética de los gases, un gas no podría mezclarse con un solvente líquido si no fuera bajo presión. Esto significa que si nosotros queremos formar una disolución en la que uno de los solutos o el soluto es un gas, debemos aplicar presión. De esta manera, la presión para la formación de una disolución en la que el soluto es un gas es directamente proporcional a la disolubilidad. Esto significa, como lo representan las flechas, si aumentamos la presión, aumentamos la solubilidad del gas dentro de la disolución, y si disminuimos la presión, disminuimos la solubilidad del gas dentro de la disolución. En la primera imagen, en la segunda imagen podemos evaluar el segundo análisis de flechas que tenemos aquí. Ya estamos disminuyendo presión al momento de abrir una gaseosa. Se rompe el mecanismo de seguridad de presión que fue aplicado en la fábrica. Y entonces, ¿qué significa? El gas va a empezar a separarse de la disolución líquida. Por lo tanto, la solubilidad del gas en la misma está disminuyendo. Al paso del tiempo, la disolución pierde todo el gas debido a la cinética de este soluto gaseoso. En esta imagen podemos ver el efecto de la presión en una disolución en la que el soluto es un gas. En la primera imagen podemos ver el mecanismo de presión de fábrica intacto. En la segunda gaseosa, el mecanismo de presión de fábrica fue violado, fue roto. Por lo tanto, la liberación del gas empieza a darse. Después del paso del tiempo, el soluto gas va a salir por completo de la gaseosa hasta que se pierda de la disolución. Esto es debido a que cuando el soluto sea un gas, solamente lo podemos tener dentro de una disolución bajo presión. Otro factor importante en la formación de disoluciones es la temperatura. En el caso de los gases, para las disoluciones de un gas en un líquido, la solubilidad disminuye con la temperatura. ¿Por qué razón? Pues el gas tiene mucha cinética, tiene mucho movimiento, y el calor o la temperatura lo que haría es acelerar esa cinética del gas, obligándolo a salir de la disolución. En este caso, el juego de flechas representa que si aumentamos la temperatura en una disolución en la que el soluto es un gas, la solubilidad disminuirá. Y si disminuimos la temperatura en una disolución en la que el soluto es un gas, la solubilidad aumentará. Si nosotros colocáramos una gaseosa que ya abrimos dentro del refrigerador y otra persona coloca su gaseosa ya abierta fuera del refrigerador, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de las dos gaseosas va a perder primero el gas? ¿Quién lo perdería primero? Peor a una temperatura como las del oriente del país, que hemos estado viviendo temperaturas de alrededor de los 38 grados centígrados, será la gaseosa que se quede fuera del refrigerador. ¿Por qué? Porque la temperatura aceleraría la cinética del gas y lo haría salir con mayor velocidad que la gaseosa que está a una temperatura más fría dentro del refrigerador, que sería alrededor tal vez de unos 4 grados centígrados. A eso se refiere el juego de flechas que tenemos aquí. Ese es el análisis que podríamos hacer para poder comprender cómo la temperatura, en el caso de un soluto gaseoso, desfavorece la solubilidad. En el caso de los sólidos, el proceso de agregar temperatura a una disolución en el que el soluto es un sólido es todo lo contrario que en el caso de que el soluto sea un gaseoso. ¿Por qué? Porque calentar la disolución en la que se está disolviendo un soluto sólido favorecería
la formación de la disolución. ¿Por qué? Porque la temperatura en el caso de un sólido permite que éste se disuelva con mayor facilidad dentro del solvente. Para otras, en las gráficas podemos evaluar que para la mayoría de sustancias aumentar la temperatura favorece la solubilidad de ellas dentro de un solvente. Sin embargo, hay una que no, y esta es tarea para ustedes, averiguar por qué la solubilidad del cloruro de sodio, aún aumentando la temperatura, se mantiene constante. Se dan cuenta, no es mucha la variación en el aumento de la solubilidad de esta sustancia. Otro factor bien importante en el proceso de formación de las soluciones es la área superficial. El tamaño de la partícula tiene mucho que ver a la hora de formar una disolución. No es lo mismo formar una disolución con partículas pequeñitas que tienen una mayor posibilidad de contacto con el solvente a partículas más grandes que el área superficial para contacto con el solvente se hace más limitada. Un ejemplo claro es antes, cuando se quería endulzar el té o el café, se utilizaba el azúcar en forma de terroncitos, de cubitos. Inclusive hay películas donde le dice cuántos cubitos de azúcar le agrego a su té, mientras que ahora la mayoría de azúcar viene pulverizada o en granitos. ¿Cómo es más fácil que se disuelva una sustancia sólida en terroncito o granulada? Pues la respuesta es granulada. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el granito, mayor superficie de contacto tiene con el solvente y por lo tanto más rápida y fácil es la solubilidad de este. Mientras que más grande sea la partícula, más difícil será que se disuelva porque la superficie de contacto es más grande. Entonces, al solvente se le hace más difícil disolver al soluto. Ya para terminar, esta es la fórmula densidad, masa, volumen, con sus dimensionales m partido b. Para sólidos, las dimensionales serían gramos, masa, partido centímetros cúbicos para el volumen, y para líquidos, gramos partidos mililitros. Es una fórmula que necesito que se aprendan, que necesito que la sepan manipular, porque algunas veces los ejercicios que nos den necesitamos poder utilizar la densidad para convertir masa a mililitros o mililitros a masa. Es una fórmula de conversión bien fácil, pero sí necesito que la conozcan y la sepan manejar. En la próxima diapositiva tenemos ejercicios para poder practicar esto, que son bien sencillos, son como conversiones sencillas. Como podemos ver en el primer ejercicio, ¿cuál es la densidad de una aleación metálica de 355 gramos que tienen un volumen de 125 mililitros? Nos están preguntando la densidad, nos dan la masa en gramos, nos dan el volumen en mililitros, que es justo lo que necesita nuestra fórmula de densidad para poder calcularlo. Entonces, en este problema tan sencillo, lo que tendríamos que hacer es dividir 355 gramos dentro de 125 mililitros y obtendríamos la densidad, que es la pregunta. En el otro ejercicio nos dicen, la plata tiene una densidad de 10.5 gramos por mililitro. ¿Cuál es la masa de 80 mililitros de plata? Nos están preguntando la masa, o sea, gramos. Tenemos la densidad, entonces sustituimos D por 10.5. Tenemos mililitros, sustituimos mililitros, que iría debajo en la fórmula M partido B, y diría debajo B. Y para despejar masa, que sería la pregunta, pasaríamos el 80 de los mililitros a multiplicar por la densidad y encontramos la masa, que en este segundo problema sería la incógnita. En el tercero, la incógnita es volumen. Entonces, en este caso vamos a despejar volumen, ¿verdad?
Y esto sería bien fácil teniendo la fórmula de densidad es igual a masa partido volumen y conociendo la densidad que me la están dando. Entonces vamos a pasar la densidad a dividirse con masa y la B, que sería el volumen incógnita, lo vamos a pasar en el lugar de la D y vamos a obtener entonces el volumen, que es el que nos están preguntando. Jóvenes, espero su comprensión. Está siendo difícil dar las clases. De hecho, a mí hasta la computadora se me arruinó. Pero por favor, se les pide que estén leyendo para poderles resolver dudas con gusto a través de comentarios en el grupo en Face. Yo los he revisado. Tengo alrededor de 300 estudiantes y son pocos los que están pendientes de la información. El mandato, inclusive para las carreras semestrales, ya se está dando a conocer que es hacer exámenes virtuales. La carrera aún no ha tomado decisión respecto a eso, pero estén estudiando, que no los agarre por sorpresa un examen, porque el mandato del rector es que estemos dando clases en esta semana, por lo menos hasta el 3 de abril, que es cuando termina la semana de Dolores, que sería previo a la Semana Santa, que para la universidad esa semana de Dolores en realidad no existe como asueto, sino como académica. Lean por favor, cualquier duda nuevamente les digo a través de comentarios en Face. Ya no es responsabilidad nuestra que ustedes no estén poniéndose al día en las clases que nosotros de alguna forma estamos haciendo el esfuerzo de mandar, de capacitarnos en aplicaciones y poder enviárselas. Feliz día, bendiciones.